Hola, ¿cómo están? Pues una vez más aquí listos para poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Espero que hayan disfrutado un buen tiempo este día de alabanza en la presencia de nuestro Dios y poder adorar a nuestro Señor. Antes de comenzar, quiero preguntarles cómo les fue, qué tal les pareció la plática que dio Aldo, uno de nuestros jóvenes de la iglesia. Pues escríbanos sus comentarios y serán de gran bendición. Esperemos que la palabra que se está dando pues sea de bendición para nuestras vidas, que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Y yo confío que lo que Dios ha puesto en mi corazón este día pues también pueda ser de bendición para sus vidas, así como Dios ha hablado también a mi vida. Y bueno, pues el título, simplemente desde el título ya nos deja pensando y llama la atención. Así es de que, bueno, pues antes de comenzar, ¿qué les parece si tomamos este tiempo para ponerlo en las manos de Dios y si me acompañan a hacer una oración? Hermoso Dios, aquí estamos una vez más. Gracias por este día, gracias que despertamos sabiendo que tus misericordias son nuevas cada mañana, sabiendo que este día es el día del Señor y que podemos estar aquí para adorarte, para poder cantar y ahora también recibir tu palabra. Espíritu Santo, haz la obra en cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el título? Por si alguien está tomando nota. El título es El abogado del diablo. Ese es el título y yo sé que ya tengo su atención. Y yo sé que algunas personas ahorita se están imaginando la película que lleva dicho título, pero no, la realidad es de que no tiene nada que ver con la trama de esta película. La realidad es de que este título lo tomé de un artículo que leí y que la verdad me interesó mucho. Estaba muy interesante el título y la información que a continuación les voy a mencionar, pero yo dije, este título se lo voy a poner a una de mis enseñanzas. Y pues bueno, pues de ahí viene. Ahora, antes de entrar de lleno con el artículo, con lo que el tema principal del que quiero hablar, quiero tocar un poquito acerca de nuestro adversario, de nuestro enemigo, el diablo, o conocido como Satanás, o como le quieras llamar, el chamuco, ¿verdad? El chanclas, como tú quieras decirle. Es muy común que nos vayamos hacia uno de los dos extremos, hablando de este adversario, del enemigo, de Satanás. Porque mientras unos piensan o dicen, bueno, pues él es un personaje vestido de rojo que trae un trinche y su cola larga. Y así piensan que es este famoso diablo. Pero también está el otro extremo, que simplemente con el solo hecho de mencionarlo se atemorizan, les entra pánico simplemente cuando alguien dice diablo o Satanás. Y yo creo que los dos extremos no son correctos. Ni pensar que es un payaso vestido de rojo, ni tampoco atemorizarnos cuando simplemente escuchamos este nombre. La Biblia nos enseña acerca de este ser, acerca de este personaje, y la Biblia no habla mucho del diablo, no habla mucho de Satanás. 2-3 veces en el Antiguo Testamento
y a lo mejor unas cuantas veces más en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando la Escritura? Simple y sencillamente que este tema no es tan relevante. Dios no se obsesiona con el tema del diablo o de Satanás. Desafortunadamente hay cristianos que viven obsesionados con la cuestión del diablo, con la cuestión de Satanás. Es más, hasta hablan más del diablo que de Jesús. Desafortunadamente a veces así pasa. Hay gente que habla más de las cosas del diablo que de las cosas que Dios está haciendo, que del mismo Jesús. Es más, ven al diablo en todo, casi que debajo de una piedra por ahí también. Y si van en la calle y se tropiezan, piensan que el diablo les metió el pie. O están en su casa y se les va la luz, piensan que el diablo les cortó la energía eléctrica. Y no es así, a lo mejor hasta es por falta de pago, ¿verdad? Pero la realidad es que a veces la gente vive con una obsesión de diablo, y todo es diablo y todo tiene la culpa el diablo. Está como aquella historia, ¿verdad? Donde llega una persona a la iglesia, a cierta iglesia, y está el diablo ahí sentado afuera, todo triste, todo apachurrado, y le dice a esta persona: oye, ¿y tú qué haces aquí? Dice: no, pues aquí, dice, estoy tristeando porque ahí adentro me echan la culpa de todo. Y desafortunadamente a veces hay cristianos que están así, en esa cuestión de que todo es diablo, todo es el enemigo. Pero la realidad es de que no es así. Y debemos tomar y tener una perspectiva correcta de nuestro adversario. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es Satanás? No debemos ni minimizarlo ni maximizarlo, sino tenerlo en su perspectiva correcta. Es más, su nombre ya nos dice mucho de este personaje. Su nombre significa enemigo, adversario, acusador, calumniador. Simplemente describiendo su nombre ya sabemos quién es y de qué se trata con este ser llamado diablo o Satanás. Pero la palabra de Dios nos enseña, nos dice la Escritura, que Dios nos ha dado toda autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, no es para amedrentarse, no es para tener pánico, simplemente es saber que tenemos la autoridad dada por Dios para vencer las obras del enemigo. No en nuestra fuerza, porque nosotros mismos no podemos, sino es en la autoridad, en el nombre de Jesús. Y con eso es más que suficiente. Entender que somos más que vencedores, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero, ¿qué creen? No voy a hablar ni de la autoridad del creyente, no voy a hablar ni de las armas espirituales que Dios nos ha dado para vencer al enemigo. No, mi punto central está enfocado en otra cuestión. Simplemente quería aclarar esta parte donde no debemos ni minimizar ni maximizar al enemigo, simplemente en el lugar correcto que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, regresando al punto acerca del título y de este artículo que leí, que me pareció muy interesante, y que simplemente con este artículo que leí, yo dije: de aquí saco un tema, hacia allá voy. ¿Sabían ustedes que a partir del siglo XVI, y ahorita les voy a dar datos más precisos, dentro de lo que es la Iglesia Católica, había un trabajo, un oficio que era llamado así: el abogado del diablo? Y así como a lo mejor a ustedes les sorprende, a mí también me sorprendió este título y este nombre. Y vamos a hacer un poquito de historia. Tiempos antiguos, como les digo, aproximadamente en los años o en el siglo XVI,
antes del siglo XVI, bueno, la gente eran canonizados prácticamente por cualquier motivo. La Iglesia Católica los canonizaba y simplemente, pues esta persona, y lo canonizaban. Y entonces hubo muchas canonizaciones. Pero a partir de este siglo XVI, en el año exactamente 1587, se decidió regularizar dicho procedimiento, creando una figura que era llamada el promotor de la fe. Así se le llamaba a este personaje, el promotor de la fe. ¿Y cuál era su trabajo? Bueno, su trabajo consistía en objetar, en poner, en decir, esta persona por tales motivos no puede ser canonizada. Y entonces había un debate. Esta persona había sido contratada precisamente para que no nada más cualquiera que dijeran, este puede ser canonizado o esta puede ser canonizada, pues va. Y entonces ya había como que una persona que estaba allí con este trabajo, con este puesto para ponerla y llevarla a juicio, porque se hacía todo un juicio, para que esta persona fuera o no canonizada. Y la verdad, a mí me llamó mucho la atención y quiero que escuchen hacia dónde voy, hacia qué punto quiero llegar con esto. Obviamente, cuando se llevaba ante un tribunal y estaban las dos partes, donde estaba este famoso promotor de la fe, que posteriormente fue llamado el abogado del diablo, y él ponía sus argumentos y la otra parte ponía sus argumentos, y si a final de cuentas aquella persona aspirante a ser canonizado obtenía la victoria, no había duda de que así era. Entonces, este era el trabajo de esta persona. Pero resulta que su trabajo era tan severo y se tomaba tan en serio su papel de promotor de la fe, que recibió el apelativo del abogado del diablo. Porque buscaba tantas cosas para poder decir, no, esa persona no merece. Y se oponía continuamente a tal punto que en los años en que existió esa figura, disminuyó mucho el número de canonizados. Porque precisamente este hombre refutaba y defendía y decía, no, esta persona no, por esto, por esto, por esto, y se hacía un debate. Y entonces la gente decía, bueno, ¿de qué lado está esta persona? A mí se nos hace que está del lado del diablo. Entonces, a mí se me hace que está al servicio del diablo. Y entonces por eso es que se le llamaba así a este personaje, el abogado del diablo. En el año 1983 deja de existir ese trabajo, la figura de el abogado del diablo. Imagínense, casi 400 años. Casi 400 años estuvo esta figura, este trabajo, que en realidad era un trabajo sumamente difícil y complicado. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Esta persona examinaba toda la vida, los hechos, los milagros de aquellos aspirantes a ser canonizados, a ser beatos o santos, y los examinaba a cada uno de ellos. Y buscaba errores, buscaba fallas, buscaba pecados y los acusaba en el tribunal. Y decía, por tal motivo, esta persona no debe ser canonizada. Y cuando yo
leí esta historia, este artículo. ¿Sabes qué? La realidad es que el trabajo del diablo, la tarea del diablo es exactamente esa. ¿Cuál es? Acusar, condenar, juzgar. Exactamente. Esa es la tarea de nuestro adversario. Él siempre te va a acusar. Él siempre me va a acusar. Y va a venir delante de Dios y le va a decir: ¿ya viste a tu hijo? Mira lo que está haciendo. ¿Ya viste a tu hija lo que anda haciendo? Siempre nos va a acusar. Y no nada más delante de Dios, sino también a ti, a mí. Este acusador, este enemigo nos va a decir: fallaste, ya caíste, te equivocaste una vez más. ¿Y sabes qué? No eres digno. Imagínate. Y muchas veces escuchamos esa voz que te dice: Dios no te va a perdonar. Has fallado muchas veces. Te has equivocado muchas veces. ¿Con qué cara te vas a parar delante de Dios? Híjole, eso es fuerte. Y ese trabajo es realmente el trabajo del enemigo. Viene a acusarte, viene a juzgarte, viene a condenarte a ti y a mí. Es más, la Escritura nos habla de este hombre, de este ser acusador en el libro de Apocalipsis. Si abres tu Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, en el versículo 10, lo voy a leer en la NBI, y dice: luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Miren, aquí está la clave. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, ¿qué dice? Día y noche delante de nuestro Dios. Ahí está. Día y noche. Este personaje nos está acusando delante de Dios. Ya ha sido lanzado el que nos acusaba delante de Dios día y noche. Este ser siempre nos está acusando. Siempre está ahí. ¿Con qué propósito? Para robarnos la fe. Para que nos apartemos de Dios. Él siempre va a estar ahí para hacerte sentir que tú no eres digno. Que Dios no te va a perdonar. Que Dios no te va a amar. Que has cometido muchos errores. Que te has equivocado muchas veces. Él te hace sentir que eres una basura, que no sirves y que no vales nada. Siempre te va a estar acusando. Siempre, dice, día y noche. Este ser se presenta delante del juez con todo un pergamino lleno de acusaciones en contra tuya y en contra mía. ¿Ya viste lo que está haciendo tu hijo? ¿Ya viste lo que está haciendo tu hija? Y aún así piensan que son dignos y día tras día te está acusando. Lo que este enemigo, lo que este adversario acusador no sabe y no entiende es que Jesús ya pagó por todos nuestros pecados. Lo que este enemigo no sabe es que la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad. Lo que este enemigo no sabe es que somos justificados por medio
de Jesucristo. Lo que ya hizo Jesús. Nos ha limpiado, nos perdona todos nuestros pecados. Y dice la Escritura, si nos arrepentimos y si confesamos nuestros errores y nuestras fallas, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Wow, eso es lo maravilloso del amor de Dios. Pero ahí está el adversario acusándonos, acusándote y diciéndote: ¿ya se te olvidó lo que hiciste? ¿Ya se te olvidó de dónde Dios te sacó? ¿Recuerdan ustedes ahora la plática que dio Aldo, hablando del perdón, del amor de Dios? De ahí Dios nos sacó y nos perdona. Y por eso dice la Escritura que somos una nueva criatura. Todos los errores, todas nuestras fallas en el pasado han sido perdonadas, han sido borradas, y Dios nos perdona. Dios nos limpia. Y si el día de mañana te equivocas y fallas, si tú le pides perdón, Él te perdona. Aunque el enemigo venga a acusarte, aunque el enemigo venga a juzgarte y a condenarte, porque ese es su trabajo, el acusador de todos nosotros. Pero el problema es que no solamente el enemigo viene a acusarnos y a juzgarnos. El problema es que muchos cristianos estamos actuando de la misma manera. Muchos hijos, hijas de Dios, nos la pasamos juzgando y condenando y señalando al que cayó, al que hizo mal las cosas, al que cometió un error. Y somos rápidos para juzgar, para señalar, para criticar, para difamar. Somos rápidos para eso. Lo difícil es cuando tú decides mejor callar, cuando tú decides bendecir, cuando tú decides no ser parte de ese juego. Aunque la mayoría esté juzgando, aunque la mayoría esté hablando, ¿sabes qué? No seas parte del equipo del diablo. Porque cuando tú y yo participamos en esto, nos estamos haciendo como Él. Él es, recuerda, el acusador de nuestros hermanos. Y cuando tú y yo actuamos así, nos hacemos de su equipo. Mira, Jesús, una y otra vez, Él tuvo la oportunidad de juzgar, de señalar. Él era Dios, Él era el Hijo de Dios, de condenar. Pero increíble, nunca lo hizo. Cuando le presentaron y le llevaron a una mujer en pleno acto de adulterio, todos los que estaban ahí, dice la Escritura, que ya tenían sus piedras, todos, los líderes religiosos, todos. Y Jesús nunca la juzgó. Simplemente le dijo: vete, no peques más. Es increíble Jesús. Una mujer, la mujer samaritana, igual. Esta mujer iba a sacar el agua a la hora no acostumbrada. ¿Por qué? Porque no quería toparse con la gente. Yo creo que la juzgaban, yo creo que la señalaban. Yo creo que le decían la mujer del abecedario, porque ya dice que había tenido 5 maridos, ¿verdad? Ya había perdido el plan A, B, C, D, E y estaba con el F. Era la mujer del abecedario y la gente se burlaba de ella.
Pero Jesús no la juzgó. Jesús no la condenó. Ahí está un Tomás que dijo, hasta no ver, no creer. Jesús tuvo la oportunidad de señalar. Jesús tuvo la oportunidad de juzgar. Pero ¿sabes qué? Nunca lo hizo. Al contrario, Jesús en la cruz decidió perdonar. Y así tenemos que ser nosotros. En lugar de señalar, perdonar. Porque Jesús no dijo, estando ahí en la cruz, Pedro, tú me fallaste. Tú me negaste, Pedro. Judas, tú me traicionaste. Señalando. Amigos, porque así le llamaba a sus discípulos, ustedes me abandonaron. Tomás, no creíste en mí. En ningún momento los señaló, los juzgó, los condenó. Por el contrario, Él decidió perdonar estando ahí en la cruz. Porque escúchame, escucha lo que te voy a decir. Es difícil señalar cuando tú estás crucificado. Wow, esa es una realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú mueres a ti mismo, no tienes tiempo para estar juzgando y señalando. Que cuando tú mueres a ti mismo, lo que vas a manifestar es el amor y el perdón de Dios. Así que es difícil señalar cuando estás crucificado. ¿Y sabes qué? Jesús dijo, el que quiera seguirme, tiene que tomar su cruz. Tienes que estar crucificado cada día y morir a ti mismo. Y una de las maneras es cuando tú no levantas tu dedo para señalar y para juzgar y para criticar. Cuando tú no abres tu boca para hablar mal de aquella persona que cayó. Porque somos buenos para decir, sí, eso le pasó. Y le pasó ese accidente porque de seguro algo andaba haciendo mal. Algo había en su vida. De seguro no le está yendo bien en las cosas que hace porque algún pecado debe tener. No, yo sospecho que algo mal hay en esa persona. Algo mal hay en esa familia. Y tenemos el espíritu del sospechosismo. Porque es fácil juzgar, es fácil señalar, es fácil levantar el dedo y apuntar. Pero te apuesto que cuando estás muriendo, cuando estás siendo crucificado a ti mismo, no tienes tiempo para señalar, no tienes tiempo para juzgar, para criticar. Cuando tú decides no juzgar, cuando tú decides no criticar y no condenar, estás, como dice la Escritura, resistiendo al diablo. Y dice la Biblia que él huirá. Porque déjame decirte una cosa, el diablo se alimenta de la crítica, de la condenación, de la murmuración. Cuando tú hablas mal de alguien, cuando tú hablas mal de tus pastores, cuando tú hablas mal de tus líderes, cuando tú condenas a alguien, cuando tú juzgas a alguien, el diablo, eso es perfume agradable para el enemigo. Cuando tú estás ahí hablando mal de alguien. ¿Sabes qué? Por eso necesitamos cuidar lo que decimos. Y escucha, voy a decir algo a lo mejor fuerte, pero el diablo necesita de tu cooperación y de mi cooperación para juzgar y condenar.
Así es. El diablo nos necesita. ¿Para qué? Para dañar el corazón de alguien. El diablo nos necesita para hacer sentir miserable a una persona cuando la estamos juzgando y criticando. El diablo nos necesita para condenar a aquella persona que ha fallado y que se ha equivocado. Y que en lugar de ofrecerle misericordia y perdón, la juzgamos y la condenamos. El diablo nos necesita para juzgar por su apariencia, por su forma de vestir, por su peinado, por su forma de hablar. Aquella persona que llegó por primera vez y con entusiasmo a la iglesia, pero ¿sabes qué? No le quedaron ganas de regresar. Porque tú y yo juzgamos. El diablo te necesita a ti y me necesita a mí para hacerle daño a los demás. Y yo te pregunto, ¿te estás volviendo cómplice? ¿Te estás volviendo socio del enemigo? Dice la escritura allí en Santiago, y hace ratito lo mencioné. Santiago, el capítulo 4, versículo 7. Dice aquí la escritura. Dice, así que sométanse a Dios. Resiste al diablo. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Tenemos nosotros que resistir al enemigo. Cuando tú no participas, cuando tú no juzgas, estás resistiendo al enemigo. Es una de las maneras de resistir al enemigo para que él huya. Porque el enemigo le encanta cuando hay un grupo. Fíjate lo que voy a decir. Dice la Biblia que cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, él está ahí. Y cuando nos reunimos en su nombre, ¿nos reunimos para qué? Para adorar, para alabar, para orar, para bendecir. Y cuando nosotros actuamos así, dice la Biblia que Jesús está ahí. Pero sucede lo contrario. Cuando 2 o más se reúnen para juzgar, para criticar, para murmurar, ¿quién crees que va a estar ahí? Exactamente. El diablo está ahí. ¿Quién prefieres que esté? ¿Jesús o el diablo? Todo depende de nosotros. Si tú te reúnes para bendecir, si tú te reúnes para alabar, para el bien decir de alguien o del mismo Dios, entonces Jesús va a estar ahí. Pero cuando tú te reúnes, cuando tú estás ahí y de repente empiezas a criticar y empiezas a juzgar y empiezas a señalar y a condenar, eso es perfume agradable para el diablo. Totalmente. Es perfume agradable. ¿Y sabes qué? En lugar de juzgar, en lugar de criticar, yo te propongo 2 cosas. Número 1, ponte a pensar que esa persona que cayó, que esa persona que falló, ¿sabes? Tú no eres ni estás exento de caer, porque somos humanos y todos nos podemos equivocar y todos podemos fallar. Así es de que en primer lugar, en lugar de señalar y juzgar, piensa que tú también podrías estar ahí y dale gracias a Dios que te ha guardado. Número 1. Y número 2, aquella persona que cayó, aquella persona que falló, si nadie más la quiere ayudar,
tú decides ayudarla. Si todos los demás se dedican a burlarse, a juzgar y a señalar, no caigas en el mismo juego. Tú decides ayudar a esa persona, a ese joven, a esa señorita, a ese adulto. Decide ayudarle a salir adelante. No lo pisotees más, porque ya lo han pisoteado bastante. Tú decides: yo lo voy a ayudar, y si está en mis manos, yo lo voy a ayudar a salir adelante. Esa debe ser nuestra actitud. Esa fue la actitud de Jesús. Jesús nunca pisoteó a nadie. Por el contrario, aquellos que habían caído, aquellos que habían fallado, les ayudó a salir adelante. Ahí está la mujer samaritana. Increíble. Ahí está un Moisés de ser un asesino. Ahí está un David de ser un adúltero. El Señor los levantó y los usó, y los amó y los restauró. Así debemos ser. Así debe ser la iglesia del Señor. Así debemos ser. No te conviertas en socio ni cómplice del enemigo. Mejor ama, perdona, restaura. Señor, gracias por este tiempo, por esta palabra. Dios, sabemos que el trabajo del enemigo es juzgar, criticar, condenar. Tu palabra lo dice. Él es el acusador. El problema es que muchas veces nosotros nos hemos convertido en cómplices del enemigo. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, si nos hemos convertido en perfume agradable para el diablo, juzgando y criticando, señalando. Que de nuestra boca salga bendición, que de nuestros labios puedan salir palabras de ánimo, de restauración, de vida. Y que si alguien cayó, tenemos que ser como Jesús. Si alguien falló, ayudarle a levantarse. Ese es el corazón del cristianismo. Eso es ser como Jesús. Y queremos ser como tú, Señor. Ayúdanos. Gracias, Señor, que tú no nos juzgaste, no nos condenaste. Por el contrario, nos has justificado. Que no nos pagaste conforme a lo que merecíamos, sino has tenido misericordia de nosotros. Y así como recibimos misericordia, tenemos que dar misericordia a los demás. Gracias, Señor. Que esta palabra, Espíritu Santo, sea agitada en nuestros corazones y que seamos más como Jesús. Gracias, Dios. Familia, creo que esta semana Dios ha estado hablándonos desde el miércoles acerca del perdón, este día acerca de no juzgar. No te vuelvas un acusador como el adversario. La palabra de Dios está siendo expuesta y llegando a nuestros corazones. Y no solamente en miércoles y domingo, también entre semana. Ustedes saben que tenemos el devocional. Ahí también. Una palabra que agita tu espíritu, que te da ánimo, que te fortalece.
Yo quiero animarte que no pierdas oportunidad para estar tanto en los midweek como en los días domingo, como en el devocional, en los viernes de oración. Y mientras estamos en esta cuarentena, de verdad que se está haciendo un gran esfuerzo para poder transmitirles. Y de verdad es triste cuando vemos que gente de la misma casa no se conectan. Se les está llevando el mensaje hasta sus casas. Miren, de verdad, yo quiero reconocer y quiero terminar con esto. De verdad quiero reconocer a las personas que semana tras semana están allí, trasladándose, moviéndose, invirtiendo gasolina, su transporte, su vehículo, para poder llevar cada una de estas transmisiones. De verdad quiero reconocer tanto a Miguel Lara como a Aldo que están allí, uno en grabación, otro en sonido, otro en filmación, en video, y los que les ayudan, la gente que está con ellos trabajando, a Miki en la alabanza, y que están semana tras semana allí para poder llevarle hasta sus hogares tanto la predicación como el tiempo de alabanza. Y de verdad nos duele en el corazón que gente de la misma casa no se conecte. Anímate, háblale a alguien, mándale mensaje a alguien que ves que no se está conectando, a que reciba el mensaje, la palabra de Dios, y que la palabra haga la obra en nuestros corazones. De verdad, chicos, les agradezco a todos los que están trabajando detrás de verdad, Dios es su recompensa, y yo confío que Dios les bendecirá abundantemente. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes por conectarse también, por compartirlo con algunas otras personas para que también reciban el mensaje. Y lo seguiremos haciendo, porque ese es nuestra pasión y nuestro deseo, llevar la palabra. Y yo quiero agradecerles a todos. Y con esto me estoy despidiendo. Gracias por conectarse. Que Dios les bendiga.